En el 2022 empezamos una temporada con un equipo que tenía edad para competir en intermedio. Coach de Liga Mayor, tengo 19 años. La encomienda que tenemos aquí en Ciudad de México es pues, ser el mejor programa del TEC de Monterrey, del sistema TEC. Cuando acaba la temporada 2024, ¿qué errores te diste cuenta que no podían volver a repetirse? El impacto que puede tener un quarterback en el equipo, ¿no? El cómo puede cambiar un programa completo. El CCM empieza como el 12º equipo dentro de los 14 grandes. La primer patada de kickoff nos la regresaron de touchdown. Un poquito reflexionando lo que había sucedido, si yo estuviera en la tribuna, ¿qué hubiera pensado si veo el kickoff y veo que están regresando el touchdown? Pues voy a pensar que se va a repetir lo de la temporada 2024, ¿no? El 14 le podía ganar al primero, o sea, en un buen juego, cuando estaban ahí, pues era en cualquier semana cualquier equipo podía ganar, ¿no? Cuando tienes a lo mejor 3 victorias, pues tienes que mantener el enfoque de no entrar pues, en el conformismo o pensar que nada más por pararte en el campo vas a ganar. Esa rivalidad que tenemos ya con Linces año con año hacía ese juego en particular como especial. Dense cuenta del equipo que somos y pues vamos a ganar. Si se ganaba ese partido, pues te implicaba poder recibir en playoffs, ¿no? CCM va a ser un equipo protagonista nuevamente, va a dar muchas sorpresas también este año y estoy seguro que nuestros jugadores que dieron de qué hablar el año pasado lo van a repetir y van a mejorar y van a surgir otros. Si tú pudieras decirme qué tiene ese jugador del TEC Ciudad, a diferencia de cualquier otro equipo en Liga Mayor o NEFA, ¿qué podrías decirle al fútbol americano de México? ¿Crees que un quarterback puede acelerar la identidad de un equipo? Hola Somos Show, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tuvimos el honor de poder platicar con el head coach del programa tan mediático del TEC CCM. Un poco distinto a lo que los tenía acostumbrados. En este capítulo más que nada hablamos de cómo fue la temporada para el TEC CCM en la temporada del año 2025 y vamos a estar teniendo en el canal a coaches de programas de Liga Mayor para hacer la misma dinámica, que nos cuenten cómo fue ese proceso, cómo se vivió la temporada desde dentro del equipo y cómo fue esa toma de decisiones y cómo se fue dando la temporada. Los dejo con la historia de cómo fueron los primeros acercamientos de Hugo Lira en el fútbol americano. Sin duda, un gran head coach que lleva más de 19 años coachando Liga Mayor. Somos Show, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por darle click. No se olviden de suscribirse y sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Coach Hugo Lira, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptarme la entrevista el día de hoy. Es un honor para mí y para el canal el día de hoy tenerte aquí. Y pues nada, ¿cómo estás? Acabaste temporada de Liga Mayor hace ya unos meses y pues ahorita estás trabajando tu off-season. Cuéntanos un poquito de tú cómo has estado, qué has hecho a raíz de esta temporada que acaba. No, pues un gusto tenerlos a ti y a todo tu auditorio. Las puertas de CCM siempre van a estar abiertas, por supuesto. Y pues sí, 2025 se cerró ese libro y ahora empezamos ya a escribir el 2026 con una actitud renovada. Estuvimos muy contentos con los logros del 2025. No totalmente satisfechos, porque creo que todavía podíamos dar unos pasos más. Y este 2026, pues, nos toca volver a trabajar y construir hacer realidad esos sueños que tenemos. Claro. Coach, para romper un poco el hielo antes de entrar a la entrevista, veo en tus historias, haciendo yo mi chamba de la entrevista y estoqueándote, que eres un hombre de familia, ¿no? También lo platicábamos fuera de cámaras. Y me contabas que realmente tú estás aquí todos los días en tu oficina, de 7 de la mañana hasta que acabas tu trabajo del día, y que el único tiempo realmente de vacaciones que te das en el año pues son justamente en estas vacaciones de sembrina que acabamos de pasar. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo la pasaste? ¿Pudiste despejarte? Cuéntanos un poquito, igual que sirva que el auditorio te conozca un poco fuera del fútbol, ¿no? Sí, la verdad es que mi familia lo es todo. Tengo 2 hijos, uno de
pues de 18 años que ya está en universidad, uno de 21 años que va a terminar su carrera a mediados de este año, pues ya muy grandes. Y fue un diciembre algo peculiar en nuestra familia porque pues mi esposa es argentina y pues mis hijos se fueron a pasar las fiestas decembrinas con la familia de mi esposa, así que nos quedamos mi esposa y yo aquí en la Ciudad de México, y la verdad es que no, pues teníamos prácticamente 23 años sin haber tenido un tiempo para nosotros, la familia y bueno, los hijos y el fútbol pues nos abarcan toda nuestra existencia prácticamente, pero muy muy contentos. Creo que el 2025 fue un año pues de mucho trabajo y sí ameritábamos un gran descanso porque también las familias viven bien intensamente pues toda la temporada de fútbol con nosotros, ¿no? Así que pudimos descansar en diciembre y pues mis hijos gozando allá el verano en Argentina. Es frío allá, ¿no? Sí, bueno, nada más que están al revés que nosotros, ¿no? Cuando estamos en diciembre, ellos están en verano y nosotros en invierno. Sí. Así que, bueno, gozaron del calorcito allá en Argentina. El invierno es muy feo. O sea, la verdad, tremendo, ¿no? Porque pues, es el hemisferio sur totalmente. Claro. Coach, te comentaba que en el canal tenemos varias tradiciones, ¿no? La primera es siempre preguntarle a los invitados cómo fue su primer acercamiento al fútbol americano. Cuéntanos cómo fue ese primer acercamiento tuyo. Muchas veces pues empieza con el fútbol americano en las familias que lo pasan de generación en generación, ¿no? Sí, fue algo peculiar. Quien me inculca el fútbol americano es mi papá. Él jugó en Cheyennes, jugó juveniles e intermedias en Politécnico, ahí en los Cheyennes. Él fue egresado de ingeniero químico en el Politécnico. Curiosamente, uno de sus coaches fue el coach Enrique Borda, quien fue mi primer head coach, cuando empecé a coachar Liga Mayor. Y bueno, pues mi papá desarrolló ese gusto por el fútbol americano. Pues no sé si, la verdad es que no supe si viendo el deporte, pero no hubo alguien antes que él, ¿no? Cuando mi primer recuerdo de cualquier deporte que haya practicado siempre es el fútbol americano y él pues lanzándome pases. Mi mamá no le gustaba el fútbol americano. De hecho, mi papá deja de jugar intermedia, ya no juega Liga Mayor, porque pues ya tenían planes de casarse. Mi mamá le dijo que no podía con el fútbol americano. ¿Y tú te enteraste por qué a tu mamá no le gusta el fútbol americano? O sea, porque muchas veces a la mamá no le gusta por el golpeo, ¿no? Pero ya hasta que fuera con tu papá en ese momento, pues su pareja, pues yo creo que ya tiene que ser otra razón más. Sí, efectivamente fueron los golpes. O sea, no le gustaba, se ponía muy nerviosa. Y pues no quería que nosotros, yo y mis hermanos, jugáramos fútbol americano, ¿no? O sea, ella sabía que tarde o temprano íbamos a caer en este deporte, pero se empeñó en meternos a todos los deportes posibles. Hice gimnasia olímpica, natación, básquetbol, fútbol, soccer, o sea, el deporte que sea, ¿no? Íbamos en un club deportivo y nos metía a todo. Hasta que llegó un momento en donde pues, éramos muy traviesos los tres, muy activos, hasta que un día, pues, cuando yo ya tenía 9 años, nos metió ahí a los Pieles Rojas, de ahí la tribu naranja entre Redskins y Bucaneros. Ahí en el famosísimo ejido. Exacto, ahí fue donde empezamos, y pues mi primer coach fue mi papá. Mi papá nos llevó ahí a los Pieles Rojas, jugamos un par de temporadas y posteriormente nuestra familia nos mudamos a la ciudad de Querétaro. Ahí pues yo tenía ya 12 años cumplidos y mi papá falleció en un accidente automovilístico. Entonces tuvimos una pequeña pausa ahí del deporte, pero pudimos volver a jugar en los Zorros de Querétaro, que fue una organización que prácticamente nos abrió los brazos y nos cambió la vida, especialmente en el momento tan crítico que estábamos pasando, ¿no? Fallece mi papá y la economía familiar pues, se fue a los suelos.
Mi mamá hizo todo lo que pudo para sacarnos adelante, nos mantuvo en una escuela privada como podía, y bueno, las cosas no eran nada sencillas, ¿no? Pasábamos mucho tiempo pues solos, pero fue a través del deporte que pudimos enfocarnos y canalizarnos hacia lo que queríamos hacer de nuestras vidas, ¿no? Yo estoy muy agradecido con los Zorros de Querétaro porque pues ellos no nos cobraban inscripción, no nos cobraban los viajes de los juegos de visitante, que eran pues a veces en la Ciudad de México, en otros lugares, y eso nos brindó una familia deportiva pues que nos ayudó mucho, y nos metimos tanto en el deporte que pues tanto mi hermano Irak y yo pues tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad de las Américas con una beca deportiva y pues tener una carrera también profesional, ¿no? Y bueno, pues de ahí pues ya hubo muchos proyectos que se cumplieron afortunadamente. Mencionabas que tu mamá supo que eventualmente ibas a querer regresar al deporte. Lo mencionas porque fue una manera en la que te conectabas con tu papá una vez que él fallece. Probablemente inconscientemente. Creo que es algo que yo veía un poco más en mis hermanos, sobre todo en el menor. No lo sentí tanto en mi caso. A mí el fútbol americano, desde que tengo uso de razón, siempre me llamó muchísimo la atención. O sea, era mi pasión. Sí. O sea, no había otra cosa que me gustara más que jugar fútbol americano. Pero sí, yo creo que de alguna manera, pues yo creo que nuestro subconsciente pues pues llama esa conexión, ¿no? Ese vacío que a veces queda en el alma de uno cuando pierde una persona así tan cercana, ¿no? Pero sí, yo creo que eso también nos ayudó mucho a jugar este deporte con la pasión que lo hacíamos. Coach, justamente tú mencionabas que a raíz de que llegas a la Universidad de las Américas, a la UTLA, pasaron muchas cosas, ¿no? Y tuviste una oportunidad de jugar internacionalmente. Y te quiero preguntar, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que querías que el fútbol americano fuera parte de tu vida? Y me refiero a esto que me comentabas, ¿no? Que llevas ya casi 19 años, pues siendo coach, ¿no? Entonces, no me refiero tanto a la parte de como jugador, pero que hoy como un adulto sigues y te dedicas al fútbol americano enteramente, ¿no? Uh-huh. Sí, como te decía, el fútbol americano me llamaba muchísimo desde bien pequeño, y pues de hecho los juguetes o los muñecos que tenían eran figuritas de jugadores de fútbol americano, y me ponía a inventar mis jugadas con los muñequitos que tenía. Y cuando terminé de jugar mi primera juvenil, me permitieron ser coach de infantil. Uh-huh. O sea, tengo más de 19 años coachando. Coach de Liga Mayor, tengo 19 años. Sí. Pero antes, pues empecé desde los 16 años a coachar categorías inferiores. Categorías inferiores. Empecé coachando corredores. Y ya de ahí, pues no lo soltaba. O sea, estando en Zorros siempre tenía una categoría a la que yo coachaba, hasta que ya me hice head coach ahí en infantiles. Cuando me voy a Aztecas, pues también coachaba ahí en los Aztequitas como head coach, y es algo que me llamó siempre. Cuando regreso de la NFL Europa, estuve coachando en la VM con los Linces de Querétaro en ese tiempo, y ya posteriormente, pues ya de ahí fue estar coachando Liga Mayor en el SEM, posteriormente en Puebla y actualmente aquí en CCM. Claro. Con toda esta historia personal que digo, obviamente nos las estamos brincando por cuestiones de tiempo y hablar de la temporada del Tec CCM, ¿qué tipo de programa querías construir aquí en el CCM una vez que te nombran head coach del programa? Pues, bueno, primero siempre es yo creo que todos tenemos como coaches una visión, y también las instituciones educativas o los programas pues tienen que estar alineadas a esas visiones, ¿no?
mi liga mayor como coach, he estado siempre en un campus del TEC de Monterrey, y la visión que tiene el TEC de Monterrey hacia el deporte está muy alineada a lo que es mi filosofía de coaching, que es utilizar el fútbol americano como una herramienta pues de transformación, una herramienta para construir competencias, habilidades en las personas. En mi vivencia personal como jugador, pues fue el fútbol americano el que me ayudó a tener una carrera, a formarme, a salir del entorno en el que estaba, una situación económica adversa, complicada, y pues es eso. Para mí los programas de fútbol americano tienen que ayudar a los jóvenes a construir esos valores, a tener una carrera, a tener una plataforma que los impulse a poder no solo alimentar a su familia, sino a poder impactar positivamente a la gente que los rodea. Así que cuando llego aquí, pues vengo con esa misma visión de construir un programa que sea no solamente competitivo deportivamente hablando, sino que también pueda formar esos valores que está buscando el TEC de Monterrey y que estoy buscando yo como head coach, y de igual forma pues cada uno de los coaches del staff, ¿no? Pero prácticamente la encomienda que tenemos aquí en Ciudad de México es pues ser el mejor programa del TEC de Monterrey, del sistema TEC. La Ciudad de México pues es un punto estratégico en el país, y este campus en particular pues está situado en la Ciudad de México, así que queremos llevarlo a ser el máximo exponente de México. Y obviamente se dice muy sencillo, se escucha muy, muy bonito, pero requiere de mucho, mucho trabajo, y afortunadamente pues hemos estado reuniendo a las personas indicadas en el staff, también en nuestro roster. Claro. Basándonos un poco a la temporada 2025, los aficionados y la gente que va al estadio, pues obviamente la temporada empieza en la semana 1, ¿no? Pero la temporada para un equipo empieza mucho antes que incluso de la pretemporada, ¿no? Correcto. Y la temporada 2024 fue una temporada muy complicada para el TEC. Lo platicábamos ahorita un poco fuera de cámaras, cómo pues estuvieron solamente encima de la Watch y de Pumas Zacatlán, y por ahí pues estuvo los temas del descenso, ¿no? Cuando acaba la temporada 2024, ¿qué errores te diste cuenta que no podían volver a repetirse? Pues lo primero era el compromiso que teníamos que tener todos, el trabajo en equipo. Eran esfuerzos aislados los que estábamos teniendo. También había pues una falta de madurez como organización en la que trabajamos mucho. Cambiar muchas cosas de la cultura que íbamos formando, pero todo se traduce a mucha madurez y pues la cultura que teníamos actualmente. Obviamente también tuvimos que hacer un poco de reestructura, una reingeniería dentro del programa, ¿no? Desde el staff, traer coaches con un enfoque que nos ayudaran a poder construir esa cultura que estábamos buscando, y a empezar a trabajar como equipo, ¿no? No de manera tan aislada. 2024 pues éramos como dos equipos, un equipo defensivo, un equipo ofensivo, y había algunas individualidades en el equipo que trabajaban mucho para sí mismos, y no logré hacer un buen trabajo para poder unir esos esfuerzos, ¿no? En este año con la suma de otros entrenadores y de la nueva actitud de los jugadores, pues se empiezan a dar estos cambios, y empezamos a creer en el poder tener esa sinergia o ese trabajo en equipo que nos estaba haciendo falta. Y bueno, los resultados se fueron dando paulatinamente. Cada mes ganábamos algo en la cultura, y eso pues nos ayudaba a irnos proyectando hacia lo que queríamos lograr, ¿no? Y lo primero que tiene que ser es saberte que puedes ganar, ¿no? Y eso fue irlo construyendo mes con mes. Lo he platicado en capítulos pasados, la importancia de que un equipo se sienta unido y que sea una hermandad y una familia, ¿no? Y es
es complicado y me gustaría preguntarte cómo construyes esa hermandad y cómo construyes esa fe del equipo, de saberse bueno, cuando pues realmente al año solo se juegan pues máximo 11 juegos si bien te va, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de pretemporada y de ir en esa época en donde no hay juegos, crear esa mentalidad fuerte para llegar a la pretemporada, a la semana 1 y ir avanzando con la temporada con un equipo fuerte? Sí, cuando construyes todo tu programa anual, o sea, tienes tu macrociclo y lo divides en pequeñas partes. La parte de la pretemporada, pues la dividimos en una... metemos mucha energía, mucho tiempo en la parte de la preparación física. Posteriormente a eso empezamos a insertar lo que son fundamentos de posición y lo que es el llamado Spring Camp o el campamento de primavera, donde ya empezamos a ver fútbol. En esta primera fase, en el gimnasio hubo algunas competencias que organizaron Coach Palacios y Coach Brian Guzmán y junto con el Coach Terán, que es nuestro preparador físico actual, y se ponían a competir, se escogían jugadores de unidades y se ponían a competir en trabajo físico donde estaba un ofensivo contra un defensivo, digamos un liniero ofensivo contra un defensivo, y pues empezábamos a tratar de generar esa cultura de competencia, ¿no? Claro. También igual los resultados de pruebas físicas, todo ese tipo de pequeños eventos nos ayudó a poder ir generando esa parte, ¿no? Y bueno, ya una vez que entras en la parte de fútbol pues es mucho más sencillo, ¿no? Pero ya lo construiste desde el gimnasio, desde la pista, empiezas ahí a competir. Ya cuando llegas al campo a practicar fútbol, pues ya tienes 1 contra 1, ya tienes ofensa contra defensa, y ya es un poquito más sencillo empezar a dirigir esa actitud de competencia y a fomentar lo que estábamos buscando, ¿no? De tener una cultura ganadora, ¿no? Y tienes que generar los hábitos que te puedan llevar a ganar, ¿no? No va a ser sencillo poder ganar una competencia por simple que sea si tus hábitos no son los correctos, ya sea en el gimnasio o en un campo de fútbol. Claro. ¿Y dirías que eso mismo genera hermandad dentro del equipo? Sí, sin duda alguna. La verdad es que fue yéndonos como por segmentos, ¿no? Fue como ir creando la identidad ofensiva que nos estaba faltando un poco en el 2024. La defensiva ya estaba más arraigada y ya después fue empezar a unir ambas partes. Primero competir, empezar a ver los progresos que se iban dando paulatinamente uno a uno. Y ya de ahí el equipo empezó a tener esos engranes muy bien alineados y se empezó a construir un equipo. Cuando entramos a la fase de verano, donde tenemos más fútbol, metimos también un viaje que tuvimos de integración. En esta fase pues, se suman los jugadores que se reclutan de preparatoria, que se están graduando de preparatoria y que se incorporan al equipo. Y pues eso fue algo que antes nos había estado faltando, ¿no? Tener este viaje o unas actividades que integraran al equipo de manera que se pudieran conocer y generar esa confianza entre ellos, ¿no? Claro. Fuimos a un parque acuático y pues estuvimos ahí pues 2 días, bueno, una noche. Tuvimos algunos eventos ahí, unas actividades. Pero lo más padre, lo más rico de eso fue que los chavos pudieran conocer a los novatos, interactuar fuera de esta pequeña burbuja que es nuestro campus, ¿no? Yo creo que eso ayudó mucho y ya de ahí pudimos cerrar con algunas otras actividades aquí en el campus y pudimos ya construir esa parte de ir cerrando filas en la hermandad. Claro. Ya hablando muy pegado a la temporada, en la pretemporada yo lo pude ver, por ejemplo, en el partido que me parece fue contra los Búhos del Politécnico Nacional ahí en el Wilfrido, que había un ajuste o algo diferente de la temporada pasada.
que era la posición de quarterback, ¿no? Tenías una decisión difícil que tomar. Tenías a dos quarterbacks muy buenos, a Iker Colín y a Jorge González. Jorge González viniendo de estar creo que 2 años atrás de Iker, ¿cierto? Cierto. Y bueno, en la pretemporada pues veíamos la movilidad que tenía Jorge, ¿no? Por ahí justo en ese partido pues tuvo un touchdown, me parece, creo que de más de 60 yardas que se escapa. Y el impacto que puede tener un quarterback en el equipo, ¿no? El cómo puede cambiar un programa completo. Platícanos de cómo fue el tomar esta decisión y cómo fue esa evolución, no solamente en la pretemporada, sino justamente estos 2 años que Jorge estuvo atrás de Iker. Claro. Bien, pues en los 2 primeros años de Jorge, Iker tuvo muy buen performance. De hecho, estuvo entre los 5 mejores quarterbacks por tierra. Éramos una ofensiva que pasaba mucho el balón. No podíamos correr igual de dominante como lo hacíamos, lo hicimos el año pasado. Jorge estaba como en un proceso de asimilación de muchas cosas del sistema. Bueno, teníamos otro coordinador ofensivo también. Y bueno, empieza una maduración muy importante desde Jorge en el 2025. Jorge llegó en enero con una actitud en el gimnasio impresionante. Te mencionaba las competencias que tuvimos. Bueno, pues él ganaba cada una de ellas, ¿no? ¿Y el quarterback contra qué posición competía? Pues a veces contra otros skilled players como safeties o también le tocó practicar con uno de nuestros mejores, competir con Poncho, Alfonso Cruz, nuestro mejor linebacker de los últimos años. Por ejemplo, tuvimos un día donde compitieron todo el equipo por grupos y eran diferentes pruebas así, había power clean, había llevar peso, trasladar peso a un lado, correr 400 metros. O sea, era una batería de pruebas complicadas, y el mejor de todos los tiempos lo sacó Jorge, y en segundo lugar Poncho. Desde ahí se empezó a ver una actitud diferente. Jorge empezó a despuntar, empezó a levantar la mano. Iker igual lo seguía haciendo muy bien. El coach José Luis Canales se convierte en nuestro coach de quarterbacks, y empieza a irlos transformando y dirigiendo mucho hacia lo que coach Brian Guzmán quería para la ofensiva. Y fue una pelea pues hombro con hombro. La verdad es que no fue nada sencillo, porque los dos son muy talentosos, tanto Iker como Jorge. Y es ya donde en el verano empieza a verse ciertas diferencias en varias situaciones. En el verano pues practicamos muchas situaciones que se ven en un juego, como un tercero y largo, estar en zona roja, muchas situaciones, y el que empezó a ser más consistente pues fue un poco más Jorge, y se ganó el iniciar la temporada como titular, y lo hizo pues de una manera pues impresionante durante todo el año. Yo creo que Jorge fue acumulando mucha energía, mucha pasión dentro de él, y la pudo sacar en el 2025, y se convirtió en nuestro quarterback titular. Hablando de que el CCM es un programa que lo cancelan y vuelve a existir por ahí de la pandemia, ¿crees que un quarterback puede acelerar la identidad de un equipo? Yo creo que un quarterback tiene muchísima responsabilidad de lo que puede suceder en una ofensiva, definitivamente. Y cuando tienes un quarterback que tiene una versatilidad, una atleticidad, que pues se convierte en un jugador de muchas dimensiones, pues obviamente su impacto es mucho más relevante, ¿no? Claro. Definitivamente creo que este es pues un deporte de equipo, y requieres de muchas individualidades, pero sobre todo de un trabajo en conjunto en las 3 partes del balón.
necesitas equipos especiales sólidos para poder tener una mejor situación de campo y poner en mejor posición tanto a tu defensiva como a tu ofensiva, ¿no? O sea, creo que es un trabajo en conjunto y eso es lo que genera realmente la identidad de los programas. Pero sin duda alguna las individualidades ayudan muchísimo, el talento ayuda mucho a generar momentum en los partidos y a tener mejores situaciones, ¿no? Que no sea tan sencillo poder o defenderte o atacarte. Claro. Entrando a la temporada, hablando en semana 1, pues en los últimos años va creciendo el fútbol americano nacional, ¿no? Tanto hablando en el nivel que se juega dentro del campo como la atención que adquiere el fútbol colegial, ¿no? Con esto se crea una comunidad de medios asociados en la que rankearon a los equipos de los 14 grandes, obviamente del 1 al 14, en la que el CCM empieza como el 12º equipo dentro de los 14 grandes, y enfrentando en la semana 1 a uno de los equipos semifinalistas de la temporada pasada, ¿no? Ahorita mencionabas un poco lo que Jorge como quarterback pudo aportar al equipo, ¿no? El hecho de que el playbook se agrandara, que pudieran correr mejor el balón, y que más que nada eso, algo que platicaba con Jorge después del primer juego, una vez que ganan contra el Tec Puebla, es que aprovecharon mucho ustedes que no lo conocían, ¿no? Entonces no sabían los rivales cómo plantearse dentro del campo. En el primer partido vemos cómo Jorge pues corrió a placer a los defensivos del Tec Puebla, ¿no? Aparte de que obviamente pues este juego pues fue muy bonito porque fue en Thursday Night, se podría decir así. Entonces pues se crea una expectativa que a lo largo de la temporada hizo que los fans estuvieran asistiendo más a los juegos. Cuéntanos un poquito de este primer juego y de esto que te comento de que pues nadie conocía a Jorge y lo utilizaron a su favor, ¿no? Sí, te hablaba del coach Brian Guzmán. Es un excelente coordinador ofensivo y sabe aprovechar muy bien las herramientas que tiene, ¿no? Se dio cuenta de las cualidades que tenía Jorge y las supo aprovechar. Sin duda alguna, creo que tanto Coach Palacios como Coach Brian conocen muy bien a Eric Fisher en sus tiempos que estuvieron trabajando con él y sabían más o menos, o realmente sabían cómo íbamos a poder jugar ese juego, ¿no? Eso por ese lado y por supuesto las cualidades de Jorge para poder correr el balón. O sea, si las defensivas no lo toman en cuenta para hacer sus ajustes, definitivamente él sabe aprovechar muy bien los espacios, ¿no? Entonces estas variables pues, se conjugaron y pudimos dar esa primer campanada que iba a ser el inicio de una gran temporada de Jorge y de Borrego Ciudad de México. En este juego, más allá de hablar de esto que te comento, hubo un gran desempeño de la defensa, ¿no? Tuvieron 2 intercepciones claves en zona roja, ya que la ofensa del Tec Puebla pues los había llevado a la red zone antes de la primera mitad, ¿no? Cuéntanos un poquito, lo platicaba con Poncho en el partido de Linces, el gran trabajo que hace el coach Palacios como poniendo a sus jugadores en la mejor situación posible para que ellos hagan el trabajo más fácil, pero también el impacto mental que el coach Palacios les permea a sus jugadores fuera del fútbol. Uh-huh. Sí, es un excelente líder, es un excelente coach. Sabe cómo alimentar la confianza de los jugadores, sabe cómo esquematizar de una manera simple, que pueda ser digerible para los jugadores, pero que sea complejo para el equipo ofensivo de poder saber exactamente de qué lado viene un blitz o entender las coberturas que se están manejando. Sabe muy bien
disfrazarlas, y eso pues genera una confianza en los jugadores, los hace ver mucho más rápido de lo que son. Es una de las fortalezas que tenemos en nuestra defensa. Hay mucha repetición, hay mucha metodología detrás de parte del coach Héctor, trabajando con la defensa, ¿no? Y reforzando muchísimo la parte de la identidad y la cultura en el equipo, ¿no? Creo que es una de las pues de los grandes pilares que tenemos aquí en Ciudad de México. La defensiva ha sido muy sólida, robando balones, muy consistente a través de los años, y eso pues definitivamente alimentando con los rituales que se vienen, y poniendo pues, cadenas, firmando un balón, alimentando mucho esa parte de las recompensas que pueden tener los jugadores inmediato, y eso que los hace pues jugar todavía a un nivel todavía mayor del que tienen. Claro. Platicaba en otra entrevista con Luis Jaramillo que lo que hace un jugador más rápido es el ver video, el posicionarte bien dentro del campo gracias al coach, ¿no? Que lo que te hace ver rápido dentro del campo es saber lo que está pasando, y eso pues te vuelve más sólido dentro del mismo, ¿no? Una vez que se gana este juego, en los medios pues suben que había sido un upset, ¿no? Que había sido el upset de la semana, el vencer al Tec Puebla, y veía en las redes sociales de tus jugadores como pues decían como que upset, ¿no? O sea, ¿por qué upset? ¿Por qué ¿por qué sería un upset si nosotros sabíamos que íbamos a ganar, ¿no? ¿Qué significó para el equipo y cómo viste tú al equipo post victoria? Y preguntarte si fue un mensaje hacia la liga o hacia tu equipo, de alimentar, como tú dices, esa confianza que habías trabajado con tu staff de coacheo toda la pretemporada. Sí, los jugadores realmente manifestaban que íbamos a ganar ese juego y estaban seguros. Como bien lo mencionas, esa es la palabra clave, la confianza que ellos habían generado. Pues había sido construida con mucha anticipación. Se vio un equipo muy realmente seguro de lo que se estaba haciendo, y cuando se da la victoria pues simplemente fue confirmar. Incluso hay un momento extraño ahí, cómo iniciamos la temporada, porque la primera patada de kickoff nos la regresaron de touchdown. Sí. Entonces, un poquito reflexionando lo que había sucedido, por un momento uno puede pensar, si yo me imaginaba, si yo estuviera en la tribuna, ¿qué hubiera pensado si veo el kickoff y veo que están regresando el touchdown? Pues voy a pensar que se va a repetir lo de la temporada 2024, ¿no? Pero los chavos, el equipo en sí, ninguno de nosotros sabíamos que no íbamos a dejar que eso sucediera. Y el tener 7 puntos en contra en la primera jugada del 2025, pues no implicaba nada. Simplemente que teníamos que meter otro touchdown y otro touchdown. Y lo empezamos a hacer, empezamos a jugar fútbol, empezamos a atacar al rival, a creer que podíamos ganar, y se empezaron a dar las cosas. Creo que de inicio de temporada nuestra defensa fue lo que fue nuestro bastión, fue nuestra columna, nuestra ancla en ese momento. Y ofensivamente, 2 o 3 juegos después en la temporada, pues la ofensiva empezó a ponerse al mismo nivel, y fue cuando empezamos a ser un equipo más sólido en las 3 partes del balón, ¿no? Y eso fue pues generado durante todos los meses, ¿no? Y algo muy puntual también que mencionas es que la velocidad de juego pues también se fue alimentando desde la planeación de las prácticas, las situaciones, y esto es algo que, pues que vinieron los coaches a ayudarnos a hacer una reingeniería en cómo planificábamos nuestras prácticas, nuestra estrategia, cómo atacábamos los juegos, y eso también ayudó muchísimo a tener una mejor comunicación con los jugadores, para que ellos el mensaje de lo que queríamos
jugar estuviera muy bien entendido y su velocidad de juego fuera mucho mayor en los partidos. ¿Y qué es eso qué es ese mensaje que querían dar a entender pues a los demás equipos? O sea, ahorita comentas que querías que todo el equipo estuviera bien enterado de lo que querían como programa, ¿no? Pues realmente el mensaje que queríamos nosotros dar era más hacia nosotros mismos, ¿no? Que ya habíamos construido una confianza, ya había un liderazgo en el equipo, ya había una identidad. Pues y ahora pues simplemente era ir y tomarlo en cada uno de los juegos, ¿no? Ya fuera viernes o sábado, teníamos que salir a ganar, sin importar las circunstancias en las que jugáramos, ¿no? Jugamos en diluvios, jugamos en la noche, jugamos una temporada cerrando con juegos de visita, muchos juegos de visita, y sin embargo... Al mediodía incluso también, ¿no? Sí, la verdad es que llegamos a dar ese mensaje hacia nosotros mismos de que no importaba las situaciones en las que estuviéramos jugando, ¿no? O sea, sabíamos y estábamos preparados, sabíamos que podíamos ganar y eso era lo importante. Queríamos demostrarlo ya con los hechos ya en el marcador, y creo que también mucho se generó de las temporadas pasadas. Creo que este equipo ha vivido la adversidad desde lo más hondo del abismo hasta poder salir y poder tomar algo de aire, ¿no? O sea, en el 2022 empezamos una temporada con un equipo que tenía edad para competir en intermedia. O sea, teníamos un equipo con chavos de 18 años, 19 años, un equipo con roster de 60 jugadores, con muy pocos jugadores con becas. Ni con estadio, ¿no? No tuvimos un gimnasio durante mucho tiempo. O sea, fue construir piedra por piedra. Y los chavos, pues precisamente los que están siendo seniors en 2025 y 2026, pues son los que les tocó reiniciar esta nueva historia de Ciudad de México, ¿no? Entonces, ellos ya vivieron la adversidad en su plenitud. Entonces ahorita el haber entendido eso y transportarlo a la competencia del año pasado, pues ya no fue tan complicado para ellos. Claro. Coach, me voy a adelantar a la semana 3. En la semana 2 justamente cae un diluvio contra el TEC Guadalajara. Fue un partido pues cerrado, de defensivas. Y en la semana 3 venían los Pumas, que venían con un récord de 0-2. Aquí algo que me interesa es el tema de lo que mencionabas al principio de la entrevista, que son el equipo de la Ciudad de México y que les gustaría traer el mejor talento de la ciudad, ¿no? Al final de cuentas, pues Ciudad Universitaria y los Pumas pues están muy cerca de aquí y en teoría pues son los únicos dos equipos de la ciudad, ¿no? Los otros están un poco más pegados hacia el norte, por lo que se podría decir, y preguntarte también si tú lo consideras así como un clásico capitalino. Y lo importante que creo yo es eso para el reclutamiento, ¿no? Y incitar a otros jugadores a interesarse en el programa, ¿no? Sí, son el equipo que tenemos más cerca. O sea, estamos prácticamente como a 15 minutos sin tráfico. Sí. Y sobre todo lo vivimos un poco más como un clásico en las juveniles, por ejemplo, que es donde compartimos muchos de los jugadores, muchos de los jugadores que están a lo mejor en Tigres CU, pues estudian a lo mejor en nuestra prepa, y muchos pues también entran aquí, ¿no? A estudiar. Pero bueno, pues en la zona traemos muchos jugadores de Cherokees, de Gamos, y también pues yo creo que de igual manera los Pumas, ¿no? Entonces el poder tener ese juego, ganar esos juegos, pues definitivamente nos da un cierto impacto en la zona, ¿no? Sí. Y han sido juegos muy, la verdad es que muy entretenidos, muy divertidos. En la juvenil el año pasado, pues en los últimos segundos todavía pudimos sacar el juego en la juvenil. Normalmente se lo lleva el CCM, ¿no?
Sí, en la juvenil hablando. sí. Sí, ha sido una pelea, muy buenos juegos, la verdad, muy peleado. Juegos muy reñidos. Entonces eso le mete mucho sabor, ¿no? Y Liga Mayor, pues obviamente son los hermanos mayores. Estamos todavía en maduración, estamos creciendo, pues no tiene tanto que el programa se regresa nuevamente a Liga Mayor. Y pues hasta el 2025 es cuando podemos ya vencer a los Pumas. Ya los habíamos enfrentado en otros años, en el 2023, en el 2022 también. Sí, en el Olímpico y uno se jugó en el CCF, ¿no? Sí, en Campus Santa Fe, efectivamente en el 2022, que era donde no teníamos campo, entonces Sí. teníamos que jugar allá. Coach, platícanos un poco de cómo es enfrentarse a estos equipos que normalmente no estaban acostumbrados a jugar los Tecs, ¿no? Cuando estaba la CONADEI, pues era un poco, se podría decir, monótono el enfrentar y el ver a los mismos colores, ¿no? Y obviamente, pues he escuchado que se juega de diferente y con más gusto el poder enfrentar a un Politécnico, a los Pumas o a Catlán en su momento. Y pues fue un gran juego, ¿no? Sumándole lo de la cercanía y esta rivalidad que se puede empezar a crear, fue un juego de más de 85 puntos, ¿no? Entonces, las gradas estaban llenas, tanto de Pumas como del CCM. Verdaderamente creo que fue un gran juego, tanto para ustedes como los coaches, tanto para los jugadores y para los aficionados, ¿no? Sí, la verdad es que nuestra afición estuvo siendo ha sido muy leal siempre. En esta temporada pues tuvimos 2 juegos donde nos diluvió, tanto el de Guadalajara como el de Cetis Mexicali. Nos diluvió horriblemente, y sin embargo las tribunas se mantuvieron, ¿no? Sí. Y este juego contra Pumas, pues también, que fue en sábado, fue a las 11 de la mañana, un poco fuera de lo usual, pero estuvo muy animado. La tribuna estuvo llena durante casi todo el año, ¿no? Y pues estos duelos que hemos venido teniendo, pues se han ido haciendo como cada vez más interesantes, ¿no? Hemos tenido juegos muy cerrados con otros equipos también, como Anáhuac, con VM, que también tenemos ahí varios partidos donde siempre han estado muy cerca los marcadores, ¿no? Pero eso es lo padre, tener como una diversidad interesante de equipos con mucha tradición, equipos pues no de tantas décadas de existir, pero lo importante es que pues la afición pueda ver y disfrutar de un deporte como es el fútbol americano, y pues que sea muy competido, ¿no? Yo creo que más que eso. Claro. ¿Y tú cómo sentiste este año esa competencia? Digo, lo pregunto cada que puedo a los coaches, a los jugadores, y te lo mencionaba ahorita, el incremento de competitividad que hubo esta temporada. O sea, que realmente, pues, el 14 le podía ganar al primero. O sea, en un buen juego, cuando estaban ahí, pues era en cualquier semana cualquier equipo podía ganar, ¿no? ¿Tú cómo lo vivías como head coach de un programa de Liga Mayor? Pues estuvo muy interesante verlo. La verdad, a mí me dio mucho gusto ver equipos que a lo mejor nadie pensaba que iban a sacar una victoria, y hacían el upset o daban un muy buen juego, y estaban a punto de ganarle a equipos como Tigres o Monterrey, ¿no? Donde todo el mundo piensa que la victoria es inminente, ¿no? De los equipos del norte, y sin embargo la competencia está cada vez más cercana. Yo creo que a lo mejor 2025 hubo como una voltereta un poquito en algunos resultados. Algunos equipos que solíamos ver hasta arriba, pues estuvieron en medio o estuvieron abajo por alguna circunstancia, a lo mejor por los cambios generacionales que viven los programas, ¿no? Pero sí fue muy interesante ver y tener una temporada donde vimos otras caras, otros equipos en la temporada siendo protagistas, Como ustedes. incluyéndonos, ¿no? Y bueno, desde adentro pues uno está concentrado en nosotros mismos, ¿no? En generar nuestra identidad, en mantenernos consistentes, en conseguir las metas semana a semana, y dar esos pasos hacia adelante
y cada fin de semana hasta buscar llegar a ese juego de campeonato. No lo ves, o al menos es desde mi perspectiva, a lo mejor no me meto a analizar tanto a los otros equipos que no voy a enfrentar. Okay. ¿No? Me voy un equipo a la vez. Semana a semana. Semana a semana, planificando muy bien, muy a detalle cada uno de los detalles que requerimos para ganar partidos, ¿no? Pero sin duda alguna fue una temporada muy interesante. Coach, quedándonos un poquito y para pasar ya a otras semanas, en este partido de Pumas, ya te comentaba que fue un partido de muchos puntos, más de 85, y el CCM estuvo en gran parte casi hasta el rumbo del final, más bien antes de los 2 minutos de la pausa del último cuarto estuvo arriba todo el partido. Pumas les anota y tienen su primera voltereta del juego, ¿no? Uh-huh. Digo, enfatizo un poco en Jorge. Yo sé que este equipo, el fútbol americano más bien es un deporte de equipo y que sin una parte todo se derrumba, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas, Jorge pues estaba en su primera temporada como quarterback titular, y te lo decía al principio, ¿no? Muchas veces también un solo jugador, y un jugador tan importante como es el quarterback, puede cambiar el rumbo de cualquier programa, ¿no? Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Que pues obviamente cuando Pumas les anota, tienen una oportunidad más de anotar cuando el reloj ya estaba por debajo de los 2 minutos, ¿no? Hacen un gran drive y Jorge culmina el juego. Obviamente Pumas todavía tiene otra oportunidad de anotar con un pase a Gus, ¿no? Sí. ¿Qué tanto crees que un quarterback define esos últimos drives? No, son muy importantes. Digo, los jugadores, los game breakers que tienes en el equipo siempre te van a cambiar el rumbo de un juego porque lo desbalancean. Desbalancean la parte táctica totalmente, ¿no? Pero un quarterback en momentos de presión, donde es el reloj o el marcador adverso, o lo que sea, cualquiera de las situaciones, un quarterback sí definitivamente te da la consistencia que requieres para mantener un drive y conseguir esos puntos, tener el aplomo para poder controlar muy bien los tiempos fuera, los segundos, hasta exprimir el reloj al máximo, ¿no? Jorge lo hizo de manera magistral, y al final pues tanto esa mancuerna de Gus con Jorge pues nos dio algunas anotaciones faltando pocos segundos ya sea en el medio tiempo o para finalizar. Fue muy importante ahí, y por supuesto también con otros game breakers que tenemos como Carlo Confalonieri, ¿no? Que es un jugadorazo también, que ha pues roto la liga en recepciones, en yardas mezcladas. En fin, la verdad es que hemos podido ir juntando el talento y sobre todo canalizarlo de la manera que nos ayude al equipo. Claro. Después de esta victoria con Pumas y viniendo todavía invictos 3-0, vienen semanas que podían ser, por así decirlo, de trampa, ¿no? Y más en esta liga que ya lo platicábamos tú y yo, que pues cualquiera le podía ganar a cualquiera, ¿no? ¿Qué tan peligrosas son estas semanas donde en sí, y no por demeritar a otros equipos, el rival no es el reto, ¿no? Enfrentaron ahí las Blancas, después tienen bye y después reciben a los Zorros Cetis, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Con esto de no demeritar al rival, que, pues bueno, ustedes venían invictos como primeros en la tabla general, y ellos no venían tan bien, ¿no? Entonces muchas veces, pues, la confianza, y viniendo de un partido tan bueno y de 3 semanas tan buenas, puede que esos partidos se compliquen mucho por la energía que trae el equipo, ¿no? Por la inercia que trae el equipo. Sí, la verdad es que fue interesante cómo se fue dando la temporada, porque esas primeras 3 victorias pues se dan siendo local, ¿no? Y
Me acuerdo mucho que cuando terminamos el juego de Guadalajara, bueno, una de las preguntas al final del juego era, bueno, ahorita tienen en fila dos de los equipos de más tradición. Reciben a Pumas y después visitan a las Águilas Blancas. ¿Qué representaba eso para el equipo? Bueno, para nosotros representaba cada uno de esos juegos, representaba una gran oportunidad de demostrar lo que habíamos trabajado, ¿no? Y para lo que estábamos buscando pues lograr para este 2025 que pasó. Pues primero el juego con Pumas nos llenó ese tanque emocional hasta el tope. Nuestra confianza, nuestra seguridad, la confianza en cada uno de los procesos de todo lo que hicimos se reforzó, se consolidó y se fue consolidando semana con semana. ¿A qué me refiero con esto? O sea, cuando a veces tú le pides a un jugador venir a entrenar o a una junta en domingo, por ejemplo, en temporada regular, va a haber jugadores que lo hagan porque saben que es parte del proceso y lo hagan con todo el entusiasmo, y va a haber otros que pues a lo mejor se sienten cansados o preferirían estar ya haciendo sus tareas o ver la NFL, no sé. Pero el confiar en cada uno de esos pasos, esos procesos, entender que para poder ganar partidos teníamos que cumplirlos, fue mucho más sencillo, y ese paso que conseguimos semana a semana nos ayudaba cada vez más, alimentaba mucho nuestra confianza. El llegar como visitante, bueno, pues era el reto, ¿no? Sabemos que históricamente Águilas Blancas siempre ha sido un equipo muy aguerrido, desde siempre. Es un equipo también que en su casa, en el Wilfrido, pues es un estadio que es una plaza complicada en sí. Pesada, ¿no? Sí. El pasto, y creo que tú me lo comentabas en la temporada, Sí. que por eso habían ido en la pretemporada a Correcto. jugar contra los Búhos, ¿no? Para que los jugadores pudieran estar un poco más acoplados a que el pasto pues está muy alto, ¿no? Sí, sí, y aparte de que, bueno, pues entrenamos todo el tiempo en pasto sintético, la plaza del Wilfrido pues es una plaza complicada. El pasto sí estaba un poco largo. Cuando fuimos con Búhos estaba muy crecido. Largo. Cuando llegamos con Águilas Blancas estaba un poquito menos, pero sí era algo considerable, a lo que a lo mejor te puede sacar un poquito de tu concentración. Afortunadamente no fue así, nos preparamos bastante bien en eso. Y pues conseguimos pues esa victoria. Fue contundente en el marcador, pero no fue sencilla. De hecho, al medio tiempo íbamos abajo, ¿no? Entonces, ya dimos como que le dimos vuelta a la moneda en el segundo tiempo con Águilas Blancas, y el equipo despertó y empezó a generar muchos puntos, ¿no? Fueron dos mitades muy diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Y ese tipo de cosas son las que a veces como entrenadores tenemos que tener cuidado de. Cuando tienes a lo mejor 3 victorias, pues tienes que mantener el enfoque de no entrar pues en el conformismo o pensar que nada más por pararte en el campo vas a ganar porque un equipo está teniendo algunos problemas, ¿no? Siempre es jugar competir contra uno mismo, y entender que pues, vamos construyendo algo mucho más grande, ¿no? En nuestra mente era ganar semana con semana y enfocarnos en buscar la mejor manera de poder llegar a estar en playoffs. Y que los juegos, pues al final de cuentas, se tienen que jugar, ¿no? Y creo que un poco lo que dices es pues bajar los pies de tu equipo a la tierra, ¿no? ¿Y cómo haces eso? ¿Les comentas esto que me estás diciendo? O sea, el hecho de que, pues bueno, no piensen que nada más por ir 3-0, el siguiente nos vamos a poner 4-0. Pues enfocarlos, o sea, realmente ese es el objetivo. A veces no es nada más el hablarle al equipo, sino la forma en cómo comunicas los objetivos. Te mencionaba mucho del Coach Palacios, es excelente, es muy metódico. Coach Brian de igual manera sabe muy bien cómo puntualizar qué es lo que la ofensiva va a estar buscando para cada uno de los rivales que vamos a estar enfrentando, y mantienes a los jugadores enfocados en esos pequeños objetivos que te van a llevar a tener la victoria al final, ¿no? Y eso nos ayudaba a no concentrarnos en ganados y perdidos, sino concentrarnos en cómo poder ganar, en qué hábitos necesitábamos
en qué parte de los procesos enfocarnos. Y eso pues definitivamente ayudó mucho al equipo, ¿no? Los líderes del equipo, la verdad es que ayudaban mucho a poder que todo se permeara de esa información, de que bajara de arriba y empezara a propagarse por cada una de las mentes del programa. Pero fue esa la forma. Y después de estos 3 juegos, después de estas 3 semanas, más bien, porque fue la bye a la mitad, llegan al cierre de temporada contra 2 equipos difíciles de jugar, ¿no? Primero contra Linces y después contra los Auténticos, ¿no? Y aparte, llegaban al juego de Linces un poco quitando esta ranking de medios de asociados, llegaban al juego de Linces como el número 1 de la nación, ¿no? O sea, estaban por arriba de Monterrey, por arriba de Tigres, y creo que era algo que en los últimos años pues no se había visto, ¿no? Lamentablemente ese juego se pierde. Por ahí en los últimos cuartos, pues, en el último cuarto se acercan con una patada, tienen el último drive para meter el touchdown y todavía pues intentar hacer la conversión de 2 puntos. Pero bueno, los equipos iban ajustándoles, ¿no? Y más que nada en la parte de Jorge, ¿no? En ese juego en particular, seguramente en otros juegos les empezaban a poner espías, ¿no? Para que Jorge no saliera no rotara o no corriera más de lo que corría usualmente, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo fue llegar a ese partido, que aparte pues hacía mucho ruido porque eran 2 muy buenos equipos, ¿no? Sí, la verdad es que esa rivalidad que tenemos ya con Linces año con año, pues hacía ese juego en particular como especial, ¿no? En el 2022 nada más ganamos un partido, le ganamos a Potros, pero tuvimos el juego contra Linces y fue un juego muy similar donde íbamos arriba, ellos iban arriba y íbamos, anotaba uno, anotaba el otro y al final se pierde por muy pocos puntos, ¿no? Entonces hemos tenido ese tipo de juegos con Linces y ese en particular pues se veía como esa situación. Para nosotros era muy importante conseguir esa victoria, además era el visitar, ¿no? El ser, iba a ser nuestro segundo juego de visita y pues llegamos sí con una confianza, pero creo que se nos complicó mucho la forma de juego ofensivo que Linces presentaba con Iker y con Scott, ¿no? O sea, realmente tener esas jugadas explosivas nos costó trabajo, la ofensiva sin reunión nos costó mucho trabajo poder parar. Ofensivamente estuvimos anotando, generando algo de puntos y sabíamos muy bien que cada drive teníamos que conseguir los puntos mientras VM estaba generando puntos en su ofensiva, ¿no? Al final, bueno, tercer, cuarto, pudimos empezar a emparejar un poquito, a acercarnos en el marcador y ponernos en una situación de poder conseguirlo. Vienen algunos errores mentales, fue un juego con muchos castigos que nos afectaron muchísimo. Para ambos equipos nos castigaron mucho. No sé si fue la rivalidad que existe entre ambos programas o era en sí la situación particular, pero tuvimos muchos errores mentales ambos equipos. Y bueno, y al final Linces jugó mucho mejor plantado y pues nos sacan la victoria ahí en el home, ¿no? Se pierde contra Linces y la próxima semana, antes de más bien adelantarme en el tiempo, se viaja a Nuevo León, ¿no? Le plantearon muy bien el juego a los regios, ¿no? Algo que realmente pues no se ve tan seguido, el hecho de que se mantengan en todo el juego en el partido, ¿no? Más que nada porque hay veces en las que en la primera mitad los equipos que visitan o que en general juegan contra los regios se mantienen en el juego, pero una vez que inicia la segunda mitad se caen, ¿no? Hay 2-3 momentos que creo que fueron muy importantes. Primero en el juego, el primer momento es
las primeras 2 series del juego, ¿no? Ustedes inician el partido, Jorge le pone un pasesote a Confalioneri, 2 playmakers que tienes, y cuando recibe su primera ofensiva, los auténticos Tigres paran con un 3 y fuera, ¿no? El golpe anímico que yo me imagino eso significó para tu equipo, cuéntanos un poquito de esos primeros 2 drives. Sí, estuvo muy interesante desde llegar al estadio. Como sabes, pues es semana corta porque juegas en viernes, tienes que viajar en jueves para poder llegar, descansar y poder prepararte, ¿no? Entonces, toda esa logística de semana corta contra VM habíamos jugado en sábado. Entonces, teníamos una semana muy apretada, habíamos tenido algunas lesiones también importantes con VM, que nos habían puesto todavía a replantearnos muy bien la estrategia con Tigres, ¿no? Entonces el equipo en sí estaba como con cierta incertidumbre, nunca habíamos estado en ese estadio, habíamos estado varias veces contra Borregos en el Estadio Banorte, pero contra Tigres no nos había tocado nunca haber jugado en Liga Mayor. Y bueno, pues sí había yo sentía al equipo algo ansioso en el warm-up. No a todos, obviamente, hay muchos jugadores que tienen mucho poise, mucho aplomo, mucho carácter desde el inicio, muy enfocados, pero sí notaba que en general el equipo estaba como un poquito dudoso, ¿no? Y cuando se empiezan a dar estas jugadas y empiezan a ver que estamos jugando bien plantados, estratégicamente sabíamos lo que teníamos que hacer, empieza a generarse ese momentum, y ese momentum empezó a crecer, ¿no? Y empezamos a jugar mejor defensivamente. Nuestros equipos especiales estuvieron pues bien, entre comillas, ahí fallamos unos puntos extra, pero en general estuvimos bastante bien como equipo. Y en el medio tiempo algunos de los comentarios en el equipo eran, pues dense cuenta del equipo que somos y pues vamos a ganar, ¿no? Y ves la cara de los chavos y te das cuenta que ellos creen y se saben que son ganadores, ¿no? Entonces eso dio muchísima confianza a poder plantarnos bien en el Gaspar Mazo. Y después hubo una jugada que, más allá de definir el juego, creo que definió un poco el rumbo de lo que iba a seguir para el CCM, ¿no? Una 4ª que estuvo a nada de ser completada, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poco de cómo fue tomar esa decisión, porque al final de cuentas era solo una yarda, ¿no? Uh-huh. Pero pues obviamente pues el tamaño de los regios, y aparte pues eran más de 5 hombres los que estaban intentando entrar a parar esa yarda, ¿no? Que muchas veces obviamente es una yarda, pero el campo se acorta contra Kenny aparte, sí, ¿no? Entonces te digo que creo que fue una jugada que determina el futuro para el CCM, porque a raíz de eso obviamente se pierde el juego y en ese partido se peleaba el sembrado número 2 de la temporada, ¿no? Sí, la verdad es que el Gaber, si se ganaba ese partido, pues te implicaba poder recibir en playoffs, ¿no? Y por supuesto el ganar como visitante en ese estadio, pues también hubiera significado algo muy grande para el programa, sin duda alguna. El tener una cuarta oportunidad fue algo también de construir una identidad del equipo, ¿no? También son situaciones que pues, todos los equipos practicamos. La diferencia es cómo los practicas, cómo lo comunicas, cómo lo planteas. Y la verdad es yo estoy muy orgulloso del trabajo de los coordinadores en este aspecto, porque te facilita mucho las decisiones complicadas. Si tienes una cuarta oportunidad, aunque estés contra Tigres, y has practicado la jugada en la semana y has visto que los jugadores pueden hacerlo, pues ya nada más es poner el balón en las manos de las personas de tus game breakers o de las personas adecuadas en el lugar perfecto, ¿no? Sí. Y eso se practicó muy bien, se planteó muy bien en la semana y pues teníamos la jugada. O sea, realmente tuvimos un catch para poder tener una situación de campo que nos hubiera acercado muchísimo a poder generar puntos y que estoy seguro que lo hubiéramos hecho porque la ofensiva realmente ya lo había demostrado que lo podía lograr. Entonces
Fue pues de esas jugadas, no quiero decir como aventar un volado al aire porque siento que no era un 50-50 de probabilidad, siento que teníamos más probabilidad de concretar esa jugada por lo que lo habíamos practicado, por cómo se había planteado, cómo se había comunicado, cómo se había corrido en la semana y sabíamos qué esperar de Tigres y estaban parados justamente como lo habíamos planteado, ¿no? Entonces no se dieron las cosas, pero bueno, pues ahorita Tigres es el actual campeón. Sí, ¿no? Coach, adelantándonos en el tiempo, reciben un playoff, un partido de playoff en casa, tuvieron una gran asistencia, yo creo que la mejor de toda la temporada. Aparte de la asistencia, un gran ambiente, ¿no? Puedo asegurar que fue quizá el partido en el que mejor ambiente se vivió aquí en Disney, ¿no? En el CCM. Se gana el partido y no se había ganado, si no me equivoco con este dato, un partido de playoff en casa desde el 2006. Bueno, un partido de playoff desde el 2006, ¿no? ¿Qué significó eso para el programa y para ti? Pues hablando de que estuviste en la reconstrucción del programa, ¿no? Pues todo, la verdad es que nos habíamos planteado el estar en playoffs al inicio del año, pero una vez que empiezas a generar y a construir la grandeza, la empiezas a ver, cómo el equipo empieza a crecer, a madurar, empiezas a elevar todavía tus expectativas, ¿no? Entonces cuando damos ese paso de pasar de cuartos de final a semifinal, pues fue para nosotros un gran logro, porque ha sido mucho sacrificio de mucha gente, el estar aquí en la oficina tanto tiempo, el trabajar de lunes a lunes sin descanso durante toda la temporada y el estar teniendo una victoria en playoffs y en casa ante tu gente con una tribuna llena, pues la verdad yo creo que pues es como un gran regalo, ¿no? Te mencionaba que nuestros seniors, que son los que llegaron cuando se reactiva el programa en el 2022, pues están siendo seniors en el 2025. O sea, muchos de esos jugadores hicieron nuevamente posible el poder tener Liga Mayor y les tocó volver a reconstruir desde cero, ¿no? Entonces, el que ellos puedan despedirse de su campo ante su gente con una victoria de playoffs, es así como una vuelta, es un turnaround completito, ¿no? La verdad fue una satisfacción enorme para todos, para toda la organización. Los directivos, los directores de carrera, toda la gente que se dio cita en ese partido estaba extasiada, realmente estaban muy, muy contentos, ¿no? Y la verdad es que como fue también un juego muy entretenido, muy peleado, muy reñido, pues también eso todavía magnifica todas esas emociones. Por supuesto. Coach, por último, la última pregunta relacionada al CCM. Siempre les pregunto a los diferentes jugadores de diferentes programas la diferencia que hay entre un jugador del CCM y de cualquier otro equipo. Y yo creo que no hay mejor persona a quien preguntárselo que al head coach, ¿no? Entonces, si tú pudieras decirme qué tiene ese jugador del Tec Ciudad, a diferencia de cualquier otro equipo en Liga Mayor o NEFA, ya ni siquiera hablando 14 grandes, ¿qué podrías decirle al fútbol americano de México? Yo creo que es una palabra que ya no me gusta decirla tanto porque hubo un tiempo que la mencionaba mucho, es la resiliencia. La verdad es que el jugador de fútbol americano o el estudiante CCM es muy resiliente por todo lo que ha pasado el programa, ¿no? O el campus en sí. Pero el jugador de Ciudad de México aprendió a ser resiliente y aprendió a ser ganador pese a la adversidad que esté viviendo. Empezamos un 2022, te mencionaba, era marzo de 2022 y teníamos 14 jugadores de Liga Mayor. Ahorita todavía no es marzo y tenemos 65 jugadores. O sea, es muy diferente de tener 14, ahorita tenemos 65 jugadores. Estamos reclutando para poder conseguir un
una plantilla para tener los 70 jugadores activos para la temporada. No teníamos un gimnasio, teníamos que sacar barras, discos, al cemento para poder hacer gimnasio. No teníamos un campo, no teníamos gradas, teníamos que jugar en Santa Fe. O sea, muchas cosas adversas que a lo mejor en otras categorías, en otros programas diferentes a División 1 de Liga Mayor, los viven y puede ser algo a lo mejor usual, pero en División 1 de Liga Mayor son cosas que no se ven, y los jugadores de aquí han aprendido a que eso no sea un impedimento de poder conseguir ser su mejor versión. Yo creo que eso es lo que los identifica: jugadores resilientes, jugadores que se adaptan rápidamente y jugadores que encuentran la forma de ganar. Y algo que también reforzamos muchísimo es el que piensen en ellos en una versión mucho más grande de lo que deben de ser, que no se vean solamente como jugadores de americanos, sino que se vean como gente muy exitosa que pueda ayudar a los demás. Claro. ¿Qué podemos esperar para el TEC-CCM para el 2026, viniendo de una gran temporada como la del 2025, y cumplir este proceso y que no sea una temporada de rebote? ¿A qué me refiero? Que en el 2023 habían pasado a playoffs, después en el 2024 tienen una temporada muy mala, y otra vez vuelven a tener una temporada mejor que nunca, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar para que no sea ese rebote al inicio otra vez? Pues las expectativas están altas. Hemos elevado la barra en los estándares, estamos trabajando más duro todavía, estamos en una constante reingeniería, nos estamos reinventando todo el tiempo, precisamente para no vivir de los éxitos pasados. Los éxitos pasados nos ayudan a creer en los procesos, pero también parte del proceso siempre es reinventarse y realimentar esa nueva identidad que vamos a generar en el equipo 2026. El equipo 2025 ya se vivió, ya se gozó, ya se sudó, y este año pues es un equipo diferente, que tiene como base lo que se ha construido en los últimos años, pero estamos en una reinvención. CCM va a ser un equipo protagonista nuevamente, va a dar muchas sorpresas también este año, y estoy seguro que nuestros jugadores que dieron de qué hablar el año pasado lo van a repetir, y van a mejorar, y van a surgir otros, porque eso es parte de lo que queremos en nuestro programa, que podamos desarrollar el talento, tanto el que ya teníamos como el que va llegando. Y esa es otra de las características que tiene nuestro programa, que los jugadores novatos tienen un impacto inmediato. En el perímetro tuvimos muchos jugadores de primer año haciendo jugadas grandes. Una línea defensiva una también. línea defensiva. La verdad es que así es nuestro programa, ¿no? Entonces es algo de lo que pueden estar seguros que se va a ver en este año también. Pues coach, para cerrar el capítulo te voy a hacer la pregunta: si pudieras escribir una frase en el cielo para que todos la vieran y tuviera un impacto en el fútbol americano nacional, ¿qué escribirías? Pues que crean en el karma, hacer el bien sin mirar a quién. Creo que es uno de los lemas más importantes que uno debe de aprender. Si tú actúas bien, siempre te va a ir bien. Es parte de la interdependencia positiva que tenemos como seres humanos. Sería el mensaje: hacer el bien sin mirar a quién. Pues coach, por último te voy a pasar el balón. Por favor, donde gustes, fírmalo y enséñalo a tu cámara. Y Summer Show, mientras lo firma, les dejo las redes del coach Hugo Lira para que vayan a seguirlo, para que estén pendientes en la temporada del TEC-CCM. Y nada, les agradezco por quedarse hasta este punto del capítulo. Vayan a seguir al coach Hugo Lira, suscríbanse, denle like, compártanlo, por favor. Gracias, coach. Y pues nada, No coach. sé si era así, pero bueno. Es perfecto. Darte las gracias a ti por tu tiempo, por dejarnos grabar en tu oficina y compartirnos pues este behind the scenes de la temporada del TEC-CCM. Y nada, esperemos que sea otra temporada de éxito en el 2026. Y nuevamente agradecerte, coach. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el show.